Doctor Menem, muchísimas gracias por recibirnos en esta última entrevista antes de las elecciones. Sabemos que es muy importante para usted y para nosotros también es muy importante que nos reciba. No, muchísimas gracias por esta oportunidad y felicitaciones por el programa que están dando muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, ¿qué es lo que hace que una persona de 72 años, con 10 años ya en el poder, que estuvo preso? En varias oportunidades. En varias oportunidades, que perdió un hijo, que fue tan acusado, quiera volver a ser presidente. ¿Qué es lo que hace? Mi pasión por mi patria, por mi país, por mi gente, por mi pueblo, que está pasando por un momento realmente dramático, y a partir de ahí decidí volver al ruedo político. Una pasión, por ejemplo, que acompañó a grandes hombres de la argentinidad. Domingo Faustino Sarmiento fue un apasionado de la política. Yo siempre parto de una base. A los tibios los vomita Dios. ¿Usted no se siente tibio? No, al contrario. Al contrario. ¿Y no es que el poder lo convierte a uno en un adicto, lo convierte en alguien que nunca se puede separar de él? No es así. Yo no viví siempre en el ámbito del poder. Lo busqué al poder, a partir de lo que es la política, como ciencia y como arte. Se me dio en mi provincia y después, gracias a Dios, a nivel nacional como presidente de este maravilloso país que es la República Argentina. ¿Usted está muy seguro que va a ganar en primera vuelta? Le voy a contestar como siempre lo hago para reafirmar el concepto. No estoy seguro, sino que requete seguro. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que lo hace estar seguro? Y así como hay una sensación térmica en materia de medio ambiente, también hay sensación térmica en el mundo de la política. Y lo sentimos, lo palpamos, la pasión que pone la gente, esa emoción, como vive los actos que estamos organizando en toda la República Argentina, el estar cerca de ellos, el escucharlos, la fuerza que le dan a uno. Y además, como dije al principio, es lo que palpamos en todos los ambientes de todo el territorio argentino y además los informes que vienen desde otras partes del mundo, que tienen muy bien registrado lo que ocurre aquí y que lo retransmiten a Argentina y a otros sectores de la comunidad internacional. Yo le voy a preguntar todo dentro de un ratito, sobre la campaña, cuánto dinero gastaron, sobre las críticas que tiene, sobre qué es lo que va a hacer realmente y cómo lo va a hacer. Pero quiero preguntarle algo que tiene que ver con lo humano. Cuando usted está solo, cuando se va a la habitación y se va a dormir, ¿en qué es lo primero que piensa? ¿En el hijo que va a venir? ¿En su hijo que murió? ¿Qué? Antes de que ocurrieran estas cosas, yo soy un rezador empedernido. Siempre rezo a la noche y pido por mi familia, por mi gente, por mi hijo. Pero también últimamente estoy pidiendo por, como dicen los chilenos, por la guaguita que ya viene, ¿no? Por este bebé que viene. Pero fundamentalmente hago lo que decía Perón. Al final del día, un inventario. ¿Qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que tengo que corregir? Y a partir de esto, me preparo para el día siguiente. Leo mucho, veo televisión. Es decir, estoy permanentemente informado. Como si esto fuera poco, a las 7:30 a veces, a las 8 de la mañana, estoy leyendo ya, junto con mis colaboradores, la información más importante a nivel nacional y a nivel mundial. Ya vamos a hablar del hijo que viene, ya vamos a hablar de algunas otras cosas, si usted no se molesta, ¿no? No, por favor. Pero quiero que vean la biografía del doctor Carlos Menem a 5 días de las elecciones. Es el protagonista principal de la vida política argentina y busca continuar su legado en la dulce espera de su hijo y de las elecciones. Edad, 72 años, signos, cáncer y caballo. Es abogado, fue gobernador y 2 veces presidente. El surgimiento del peronismo lo encontró dirigiendo un grupo de teatro independiente, pero la política lo sedujo. Perón lo fascinó y decidió seguir sus pasos. Alguien va a estar en el gobierno, ¿no? Y Menem en el poder.
Fue acusado de caudillo, pero los riojanos lo eligieron 3 veces gobernador. En los 80, encabezó la renovación peronista y llegó a la presidencia con una frase que cautivó a sus fieles. ¡Síganme! ¡No los voy a defraudar! Una vez en el poder, convirtió la Quinta de Olivos en una fastuosa mansión y cambió la forma de hacer política con un estilo polémico. Tuve la suerte de jerarquizar la pizza y popularizar el champán. Transformó el país, privatizó las empresas públicas y mantuvo el 1 a 1 que hoy muchos extrañan. Esta Argentina distinta y Menem la hizo. Pero su gobierno fue acusado de corrupción y la desocupación llegó a cifras inéditas. Sin embargo, él enfrentó las críticas. Eso, lo que usted está haciendo es de demagogia y de la más barata. Discúlpeme que le diga así. Estuvo casado con Zulema Yoma y tuvo 2 hijos. En el 95, sufrió el peor golpe de su vida, cuando Carlitos Jr. murió al caer con su helicóptero. Pero qué homenaje le puede rendir este presidente a su hijo. Redoblar el esfuerzo. Estuvo preso por la venta de armas y provocó un escándalo cuando reconoció haber abierto una cuenta en Suiza. Se refugió en su nueva esposa, Cecilia Boloco, y retomó su campaña con la promesa de hacer una presidencia histórica. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Despertó amores y odios. Se sintió traicionado por sus vicepresidentes, pero jura vengarse. Cuando el señor Duhalde me tenga que colocar, le guste o no le guste, la banda presidencial. Controvertido, seductor, polémico, audaz. Los cobardes no escriben la historia. Carlos Menem se sube a la cornisa. Duhalde el otro día dijo que no iba a tener ningún problema en colocarle la banda presidencial. ¿Usted la extraña, la banda? La banda que extraño es aquella que me dio el pueblo. Y la que me colocó primero el doctor Alfonsín, y después me la tuve que autocolocar prácticamente en el 95. Me sentí muy feliz por esos triunfos, similares, pero de dimensión distinta a los que obtuve en mi provincia, en la provincia de La Rioja. Fui 3 veces elegido como gobernador de la misma y 2 veces como presidente de la nación. Así que esto es lo que he conseguido durante toda mi lucha política y estoy pretendiendo, como dije anteriormente, volver para poner toda mi pasión, todo mi esfuerzo y mi capacidad y mi coraje al servicio de la patria. Cuando uno piensa que usted va a tener un hijo y pregunta y dice, bueno, en una de esas puede ser presidente y va a tener un hijo, ¿se va a hacer tiempo para criarlo? Yo le pregunté una pregunta sencilla, ¿no? Que tiene que ver con la política, pero tiene que ver con el hombre también. No sé, ¿tendrá tiempo y ganas de cambiarle los pañales, por ejemplo, en el medio? Bueno, pero esa es la tarea fundamentalmente de la madre, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que yo en algún momento le pueda ayudar, pero son las cosas de la vida que lo hacen felices a los seres humanos y máxime a aquellos que viven en el ámbito matrimonial. ¿Usted cree que es bueno o es malo desde el punto de vista electoral el hecho de que tengo... Desde el punto de vista humano no hay ninguna duda que es bueno. Desde el punto de vista político, ¿alguien lo puede tomar mejor todavía? ¿Le puede ayudar a la intención de voto? No, esa no fue la intención de este fruto de nuestro amor. Fue simplemente tener un hijo, ya está en gestación, gracias a Dios, y nada tiene que ver con el mundo de la política. Nada, absolutamente nada que ver. ¿Usted lo va a preservar? ¿Lo va a preservar para que no tenga que ver con el mundo de la política? Pero por supuesto. Después él hará su vida y ojalá que herede este enorme sentimiento que uno tiene por esta ciencia y por este arte que es la política. Ya vamos a volver enseguida a la política, a los planes de gobierno. El otro día su hija Zulemita dijo que lo iba a votar. Cuando usted se enteró de eso, ¿cómo se sintió? Me sentí muy bien. Es mi hija, es mi sangre. Así que me sentí muy, pero muy bien. ¿Cuando se case va a ir a verla? Bueno, depende de cómo estén las cosas, ¿no? Mi deseo sería estar ahí, pero hay otros aspectos que no se compadecen quizás con mi presencia el día de la boda, pero con posterioridad tengo la certeza de que nos vamos a encontrar. Cuando usted lo critican fuerte,
como lo critica Elisa Carrió, Kirchner, López Murphy, ¿se calienta? ¿O? No, no. ¿Cómo se siente? La más total de las indiferencias. ¿Cómo se siente? El peor castigo que le puedo dar a quienes me critican de esa forma. Porque si las críticas fueran más o menos aceptables desde el punto de vista de la razón, bueno, por ahí uno puede notarse un poco inquieto. Pero cuando la crítica es producto del agravio, de la difamación, del insulto, no hay por qué calentarse, como dice usted. ¿Cómo se sintió cuando Elisa Carrió dijo que...? Sí, ya sé. Y dijo dos cosas. Primero dijo el hijo de puta que tenemos adentro y después dijo, el que lo vota es realmente, menos los pobres, es realmente un HDP. Sí, bueno, pero yo creo que si le hacemos un test psiquiátrico a esta mujer, no lo pasa. Así que partamos de esto para tener en cuenta lo que significa para nuestra comunidad. ¿Usted cree que podría ir presa Elisa Carrió? ¿O? Yo ya tengo un par de querellas y no asiste al llamado de los jueces. Así que vamos a pedir con el juez que está interviniendo en la causa de que la haga comparecer por medio de la fuerza pública. Porque no está, ella se ampara en la inmunidad. Pero yo creo que se está amparando por miedo en la impunidad. López Murphy en un spot televisivo dijo, ¿usted mandaría a sus hijos a un colegio en el que Menem es maestro? ¿Qué tiene para decir a López Murphy? Que tendrían que mandarlos, así aprenden los chicos lo que no van a aprender jamás de López Murphy, por ejemplo. ¿No tiene miedo del crecimiento de López Murphy? No, por favor, eso es inflado. ¿Sí? Totalmente inflado. Y claro, primero el gobierno se encargó de rogarle, hasta de ir de rodillas a pedirle a uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia de Santa Fe y Argentina, a Carlos Reutemann, para que sea candidato a presidente. Como el gobernador les dijo que no, fueron en busca de otro gobernador. Tuvieron problemas con José Manuel de la Sota y entonces buscaron este gobernador de Santa Cruz, que evidentemente, de acuerdo a las encuestas que estamos manejando, no levanta vuelo y debe estar tercero o cuarto. Directa o indirectamente, como el odio es contra Carlos Menem, y esto lo ha manifestado la señora Duhalde, el señor Duhalde, buscan por ahí inflar un poco al candidato que puede entrar segundo. Yo creo que el que va a llegar segundo, pero no va a dar para la segunda vuelta, es el doctor Rodríguez Saá. Y hablando de Rodríguez Saá, dice que usted instaló un modelo de capitalismo salvaje que hizo estragos en el país. ¿Lo responsabiliza por casi todos los males que tiene este país? Bueno, es la prédica permanente de los sectores de izquierda o de ultraizquierda en la República Argentina. Fíjense que el acta de reparación histórica fue obra de mi gobierno, y ya no del gobierno de la nación, sino cuando yo era gobernador de la provincia de La Rioja, hablé con Perón directamente para pedir esta acta de reparación histórica para las provincias de San Luis, Catamarca y La Rioja, a la cual se incorporó después la provincia de San Juan, también por un pedido mío. San Luis creció gracias a esta acta de reparación histórica, pero claro, Rodríguez Saá... ¿Es lo que es gracias a eso, entre otras cosas? Gracias a eso, entre otras cosas, porque él alardea permanentemente en lo que hace a la provincia de San Luis. Y es cierto, pero a partir de esta ley que evidentemente estableció un régimen especial para esta región, para estas provincias. Y lo mismo podríamos decir de otros gobernadores. Pero el caso de Rodríguez Saá es patético. No tendría que expresarse en esa forma. No tendría que expresarse quien me fue a buscar a altas horas de la madrugada por un problema que tuvo en San Luis, que no lo quiero traer a colación, a ver cómo se lo podía solucionar. A las 3 de la mañana estuvimos hablando sobre este tema y le di la tranquilidad más que suficiente para que no se preocupara. No pudimos evitar la avalancha de los medios sobre el tema, pero entonces, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, que mire la viga en el ojo propio. ¿Y Kirchner, que lo acusa de robar a la Argentina, de plantear un otra querella que está en marcha, y ahí va a tener que ir a responder ante los jueces. Este personaje de la vida política se vio beneficiado
por el pago de las regalías que nosotros les reconocimos apenas firmamos el pacto de Luján con todos los gobernadores. Hasta ese momento se le debía cualquier cantidad de recursos, le pagamos cerca de 800 millones de dólares que los sacó del país, además, que no están en Argentina, no sé por qué, pero por otra parte, leyes de promoción en lo que hace a la Patagonia. La Patagonia no tenía gas, le colocamos gas. La Patagonia en algunos lugares, Santa Cruz, Chubut, no tenía agua. Sacaban petróleo, pero no le proveyeron de agua. Construimos un canal y con eso han podido solucionar el problema del agua. Las rutas, los caminos, en fin, la privatización de los puertos patagónicos. El más beneficiado fue Santa Cruz. Entonces no puede hablar de esta forma. Ahora va a tener que probar ante los jueces cuál es el robo al cual hace referencia. Es muy fácil, como decía el profesor Sebastián Soler, de difamar. Y la difamación la acuñan los delincuentes y la hacen circular los honestos. Usted, que es honesto, me está haciendo una pregunta a partir de esa difamación por parte de uno de los candidatos a la presidencia de la Nación. Dios nos libre y salve. ¿De que sea presidente de la Nación? Sí, no va a llegar, pero Dios nos libre y salve. Hay un mito que dice que con usted va a llegar la ayuda en el exterior. ¿Es una corazonada? Estuvo hablando antes, ¿van a venir miles de millones de dólares solamente porque usted se siente...? No. Nosotros, por supuesto, que estamos conversando, no de ahora. Yo recuerdo que ya hace un par de años fui a dar una charla en la Reserva Federal de Texas sobre la dolarización y había muchos argentinos, economistas, que recibieron con satisfacción mi mensaje. Desde entonces venimos trabajando, desde entonces estamos en contacto con los grandes organismos nacionales o internacionales de crédito, desde entonces estamos en contacto con muchos sectores de la comunidad internacional, estamos preparando el terreno, pero todo depende de cómo hagamos las cosas. Por ejemplo, vamos a abrir inmediatamente, nos hagamos cargo del gobierno, un diálogo que ya lo venimos llevando a cabo, pero ya en forma oficial, con las autoridades de los organismos internacionales de crédito. No vamos a pedir quita del monto de la deuda, pero sí una prórroga en el pago de las mismas y una rebaja sustancial en la tasa de interés. Estamos pagando el 9%, bien podríamos pagar medio punto más sobre lo que se cobra actualmente a nivel internacional. En vez de un 2,5%, un 3%. ¿Y vamos a recibir ayuda del exterior? Por supuesto, si hacemos bien las cosas, sí. ¿O no las recibió Brasil? 30.000 millones de dólares. Nosotros no pretendemos tanto. Brasil es un país mucho más grande geográficamente que el nuestro, con cerca de 150 millones de habitantes. Nosotros somos apenas 36 millones de habitantes, pero necesitamos recursos frescos. Vamos a no discutir porque yo le hago preguntas, pero le voy a transmitir lo que dice. López Murphy, por ejemplo, que uno lo puede criticar, pero sabe de números, dice que usted recibió una deuda externa de 60.000 millones de dólares, se fue con una deuda de 120.000 millones de dólares, vendió las empresas, cobramos 30.000 millones de dólares, y lo que hubo en la Argentina fue una gran fiesta y ahora estamos sin empresa, vendiendo la joya de la abuela y no vamos a volver a vivir en esa fantasía nunca más. Es el discurso permanente del radicalismo. Las empresas no se fueron, están aquí o se las llevaron. Se llevaron más los teléfonos. ¿Y eso qué tiene que ver? Que ya no cuando eran nacionales, ¿tenías teléfono? No, pero... Cuando eran nacionales, viajaba bien en los medios de transporte. Cuando eran nacionales, ¿tenían gas? ¿Tenían energía? Pero absolutamente no. Y para los que dicen que usted asumió en el 89 con una desocupación del 8% y se fue con una desocupación del 14% en el 99, ¿qué te parece? Yo subí con un 8%, ¿se da cuenta que están mentalmente...? Es lo que dice el INDEC. Sí, doctor. Es cierto, pero el 8% ¿y cuánto de inflación? Bueno, hay hiperinflación, pero después cuando dejó de haber hiperinflación... Sí, cuando con motivo de las crisis, entre ellas la mexicana, trepamos al 18% y cuando nos fuimos dejamos un 12,5% de desocupación. Pero cuando llegamos al gobierno, la pobreza, que también hay que medirla, estaba en un 48%. Lo dejamos en un 24%. Ahora, de acuerdo al informe del Banco
mundial está en un 61%. Y la gente no tiene alimentos, la gente no tiene medicamentos, no tiene atención médica, los niños se mueren por desnutrición, y esa no es la herencia recibida. Recibieron un país funcionando, un país con muy buenos servicios que se fueron cayendo porque estos no respetaron el derecho de propiedad ni el Estado de Derecho, destruyeron todo. Una de las fantasías que hay es que con usted vuelve el 1 a 1. No sé si por la publicidad o no. ¿Vuelve el 1 a 1? ¿No vuelve el 1 a 1? Aquí hay un régimen de flotación que vamos a respetar. Actualmente el dólar está alto. Y cuando el dólar está alto, los precios están altos y los salarios están bajos. Lo que pretendemos es que flote libremente en una economía de mercado y en la medida que vaya descendiendo, las cosas van a ir mejorando. Porque estos que hablan de la fantasía del 1 a 1, después de Roca, que sé de cuándo estoy hablando, nunca más creció Argentina como durante los 10 años de mi gobierno. El 60% del PBI. Hay que tener en cuenta los números, pero además los recursos en el Banco Central a los cuales hice referencia y lo que quedó en el circuito financiero y el crédito que teníamos a nivel internacional. ¿Saben cuánto va a dejar la deuda externa a Dualde? ¿Cuánto? Tanto que habla, 180.000 millones de dólares. En 2 años. En 2 años de la Rúa le hizo crecer 20.000 millones de dólares. Durante los 10 años nuestros apenas creció 20.000 millones de dólares, pero están metidos aquí en el país. ¿Va a revisar las cuentas del gobierno que viene? Yo voy a recibir el gobierno con beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Y analizar todo lo que estamos recibiendo. Si tiene que meter preso a alguien, ¿lo mete preso? Pero eso no es cuestión mía, es cuestión de la justicia. Yo le ¿Usted voy a estuvo contestar, preso durante el gobierno de Dualde? Voy a contestar. Si tiene que meter preso a Dualde, ¿lo mete preso? Eso, yo no lo meto preso. Es la justicia, no confundamos los roles. ¿No lo protegería en todo caso? No. ¿Y quién me protegió a mí? Otra de las cosas que critican mucho es que usted quiera llevar las Fuerzas Armadas a la calle para terminar con la inseguridad. Y hay que terminar con la inseguridad cuanto antes. Si no, la inseguridad nos va a comer a nosotros. ¿Cuántos murieron este último año en Argentina? ¿Cuántos fueron asesinados? 5.000. Ni la guerra de Irak produjo tantas bajas. Todos asesinatos por bandas armadas y que están evidentemente hay santuarios de bandas armadas en Argentina. Ahí vamos a ir a golpear las puertas para terminar con esta situación. El año pasado, querido Luis, se robaron 100.000 automóviles. Algunos de esos casos con la muerte del titular del vehículo. Este año llevan 22.000 autos robados. Los únicos que tienen una actividad impresionante son los... ¿Va a aumentar los salarios? Por supuesto que sí. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto y cómo? Nosotros vamos a procurar, en un tiempo no muy lejano, de restituirle al trabajador el poder adquisitivo que tenía en 1999. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una rebaja, con una eliminación de los impuestos al trabajo, una rebaja de los aportes patronales, el 9% para las jubilaciones y el 6% para la salud. Pero además, para cubrir el déficit que se puede producir en estos ámbitos, vamos a eliminar algunas exenciones impositivas que están siendo estudiadas por nuestros técnicos. Es decir, podemos aumentar hasta un 30% de los salarios, vuelvo a repetir, en un plazo no muy lejano. Doctor Menem, usted viene diciendo que va a poner caras nuevas. Pero la verdad, le digo sinceramente, todavía yo veo siempre las mismas caras, más allá de cualquier valoración. No, es que ayer no estuvo en la presentación de nuestro programa de gobierno y hubo más de 300 técnicos que trabajaron en el mismo, profesionales, economistas, cuando hago referencia a profesionales, abogados, especialistas en el tema de seguridad, y todos nuevos, todas caras nuevas. Pero con lo demás, ¿qué va a hacer? ¿Qué sé yo? El otro día me mandan un mail y decía, Rousselot, le digo un ejemplo. Pero Rousselot tiene el pleno derecho, lo mismo que cualquier ciudadano argentino, de presentarse en las elecciones que se van a llevar a cabo en la provincia de Buenos Aires, creo que son en octubre del año que viene. ¿Y María Julia? ¿Volverá María Julia? Se pregunta la gente. No, para nombrarle otra. No,
Y me falta que me lo nombren a Alderete. ¿Y Alderete? Tampoco. No, Ellos ya cumplieron una etapa, son conscientes de que no pueden estar en el nuevo gobierno. Le voy a hacer una pregunta que le hago a todos los candidatos. ¿Cuánto dinero gastó para la campaña? Bueno, el apoderado del partido hizo referencia a 6 millones de pesos. Porque por ahí un candidato dijo que 300... Sí, 300.000 o 400.000. Creo que Elisa Carrió creo que fue. No, creo que fue Kirchner. Ah, Kirchner. O dijo 600.000 o algo parecido. Bueno, está con todo... Y bueno, yo puedo gastar 600.000, pero con todo el apoyo del aparato del Estado, porque está siendo apoyado, hasta diría yo, descaradamente por las autoridades nacionales. ¿Y usted cuando era presidente no hacía eso? No, yo no hacía eso. Que me traigan una prueba. De ese dinero, ¿quién puso? ¿Quiénes pusieron? Hay que preguntarle a Yacosa, que es el apoderado del Partido Justicialista. Yo no estoy en ese tema de los recursos ni de nada que se le parezca. ¿Y le puedo preguntar cuál es su patrimonio? Y está en la declaración jurada. Es el mismo. Es el mismo. Si usted le tuviera que dar un mensaje a los que no lo quieren, a los que dicen yo a Menem no lo voy a votar, ¿eh? No lo voy a votar porque Mire, estoy convencido. le voy a responder con algo muy interesante que leí de Sófocles, un filósofo griego, que escribió un drama, Antígona. Y cuando Antígona habla de este tema, dice, yo nací para el amor y no para el odio. Yo nací para el amor. Parafraseo a Antígona y no para el odio. Y cuando le achacan que no se arrepiente de nada, que no reconoce ninguna equivocación, ¿usted qué le diría a ellos que dicen que no reconocen ninguna equivocación? Reconocí, por ejemplo, que por ahí me excedí un poco en el gasto público, pero que era necesario hacer. 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares, ¿le parece mucho? ¿Y cuánto quedó en el Banco Central? ¿Cuánto quedó en el Banco Central? Era déficit y era mucho. No. Hablemos bien. ¿Estás hablando del déficit fiscal? No fue eso. Fueron 2,5 puntos, de acuerdo a las mediciones de Maastricht, de la normatividad de Maastricht. Es decir, 2,5 puntos todavía es aceptable, porque el máximo son 3 puntos. Ahora, que las provincias se hayan excedido, eso es harina de otro costal, porque estamos viviendo, le digo a la gente, a quien se le mete en la cabeza y se le engaña, en un régimen de gobierno republicano, representativo, federal. Esto quiere decir que además de la publicación de los actos públicos, las provincias tienen plena autonomía. Las provincias son responsables del gasto público, del déficit de cada una de ellas. Y para colmo de males, vamos a tener que sacar de circulación. Inmediatamente nos hagamos cargo del gobierno todo este verdadero despilfarro en materia de cuasimoneda que están circulando en el país, que son cerca de 7.000 millones de dólares o de pesos. Y la mayoría de esas monedas, ¿saben en dónde están? ¿Dónde? En la provincia de Buenos Aires, que la destruyeron. Yo espero, también creo que me equivoqué en la designación de mis vicepresidentes. Ahora no me voy a equivocar. Estoy seguro que... Está hablando de Duhalde, ¿no? Y también de Rucao, que fue vicepresidente. ¿Y ahora está seguro que no se va a equivocar? No me equivoqué. Juan Carlos Romero es un candidato de lujo. ¿Usted se siente ganador verdaderamente? Toda mi vida me sentí ganador. Y ahora también me siento ganador, con humildad, reflexivamente. Soy un sujeto pensante, no atropellador. Y sé que estamos ganando y ganando en la primera vuelta. ¿Qué es lo primero que va a hacer si gana en primera vuelta? Por supuesto, nombrar mi equipo de gobierno, que ya lo tengo impectore. No me nota que tengo inflado el pecho. ¿Y lo va a llamar el presidente Duhalde? ¿Lo va a llamar el presidente Duhalde? Con toda seguridad que cuando me coloque la banda, algo nos tendremos que decir. Menos agraviarnos, algo nos tendremos que decir. Y después veremos. Muchas gracias, doctor Carlos Menem. Muchísimas gracias.